Génesis 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Vemos los últimos momentos de Jacob, que es llamado Israel, como sabemos. Y aquí se le avisa a José que ya está enfermo, ¿sí? Cuando vemos a una persona que ya está en sus últimos momentos, se le avisa a José y él va con sus dos hijos. Vemos que Jacob ya estaba muy débil y simplemente el sentarse en la cama le costó trabajo, pero del gusto, del gozo de ver a José, a sus hijos, que habíamos visto en capítulos anteriores que Dios le había dicho que José iba a cerrar sus ojos, eso le dio como nuevas fuerzas y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿No está recordando esa primera vez que tuvo ese encuentro con Dios? Y vemos la palabra omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso. En el hebreo es el Shaddai. Y vemos que ese Dios todopoderoso se le reveló a Abraham. Dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y también a Isaac, y Isaac lo pasó a Jacob, y Jacob lo está pasando a José. Ese conocimiento del Dios que creó todo el universo y que Él es Shaddai, todopoderoso, o sea, no tiene límite. Es un Dios que para Él no hay nada que sea difícil. Y luego dice: y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Le está contando cómo Dios le reiteró la promesa que le había hecho inicialmente a Abraham, ¿no? Después a Isaac, y luego le cuenta cuando él tuvo ese encuentro y se la confirmó a Jacob. Y la palabra estirpe es raíz y tronco de una familia o raíz y tronco de un linaje. Dios le dijo a Jacob, le está platicando Jacob a José, que cuando tuvo ese encuentro con Dios, Dios le dijo que lo iba a hacer crecer, lo iba a multiplicar y lo iba a poner por raíz y tronco, o sea, estirpe de naciones. Y le prometió, así como lo había hecho con Abraham: esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, ¿no? Rubén y Simeón eran los hijos mayores de Jacob, el primogénito, el primero que nació del matrimonio entre Jacob y Lea, porque acuérdense que Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas, pero el primero fue Rubén. Digamos que perdió su primogenitura porque tuvo relaciones incestuosas, tuvo relaciones con la concubina de su padre. Y bueno, Simeón también, ¿no? Vemos el episodio, si no me equivoco, cuando acabaron y mataron a todos los hombres de Siquem. Entonces, aquí está diciendo que básicamente lo que estamos viendo aquí es que Israel está adoptando a los dos hijos de José como suyos propios, o sea, al mismo nivel que los primogénitos, que Rubén y Simeón. Dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y luego dice: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Ya habíamos visto ese episodio donde Raquel, que era la esposa o la mujer que él amaba, tuvo a su segundo hijo, al que Jacob llamó Benjamín, que es
el hijo de mi mano derecha, y que nació, y en el momento en que nació, murió Raquel, y fue camino a Efrata. Efrata y Belén son los mismos, y vemos que Jesús nació en Belén. Entonces vemos que toda la Biblia apunta, todo el Antiguo Testamento habla de una sola persona, habla de Cristo. Desde que nos habla de la simiente es lo mismo que descendencia, es singular. La descendencia o la simiente habla de Cristo, porque Cristo es el Salvador prometido. Dios que iba a venir a esta tierra, se iba a hacer carne, iba a habitar entre nosotros para así tomar nuestro lugar en la cruz, pagar nuestras deudas, para que así pudiéramos obtener la salvación. Entonces, bueno, aquí está diciendo eso, y aquí legua, como media legua de camino, es una medida que no usamos, pero media legua es alrededor de 5 kilómetros, ¿sí? Es lo que es media legua. Versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. No sé si recuerdan, pero cuando Isaac bendijo a Jacob en ese episodio tan dramático donde Jacob se disfraza de su hermano Esaú para poder recibir la bendición, la Biblia también comenta que Isaac estaba ciego y nos da ese dato de que no veía Isaac físicamente, pero también estaba como ciego espiritualmente porque quería bendecir al que Dios no había escogido, ¿no? Entonces, su ceguera física resonaba con su ceguera espiritual, ¿no? Esa necesidad de querer bendecir al que él quería y no al que Dios había escogido. Aquí ahora Jacob está ciego o ve poco por la vejez, pero a diferencia de Isaac, vemos y vamos a entender que tenía sus sentidos espirituales bien filosos, o sea, bien despiertos sus sentidos. Podría estar ciego físicamente, podría no ver bien físicamente, pero espiritualmente tenía una lucidez tremenda. Tan es así, ahorita vamos a ver Hebreos, dice que sus ojos estaban agravados por la vejez y le pidió a sus hijos, a sus nietos que se acercaran a él y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. ¿Qué momento? ¿Qué momento después de que Israel daba por muerto a José, que no sabía ni qué le había pasado, que pensaba que jamás iba a saber qué había ocurrido con él? Lo más seguro es que estuviera muerto. Dios nos sorprende y Dios le dio la oportunidad no solamente de volver a ver a José, sino a los hijos de José. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Esto que dice que lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, nos recuerda un poco cuando las siervas o concubinas, así como Agar, dio a luz a Ismael, pero digamos que lo dio a luz en las rodillas de Sara. Igual las concubinas dieron a luz hijos de Jacob, pero en las rodillas de Raquel y de Lea como sus
amas, patronas. Era una forma o una expresión, a lo mejor no necesariamente literal, pero lo que estaba indicando eso de que nacieran en sus rodillas o sacarlos de sus rodillas, habla como si fueran hijos suyos, como si fueran propios, ¿no? O sea, Agar iba a dar a luz, pero va a dar a luz en mis rodillas, ¿no? Por ejemplo, Sara va a dar a luz en mis rodillas, como diciendo ese hijo que va a dar a luz Agar, yo lo voy a recibir en mis rodillas, o sea, lo voy a adoptar, va a ser mío. Entonces aquí es interesante que dice que lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. O sea, aquí los adoptó. Israel adoptó a los hijos de José como si fueran hijos de él. Ya vimos que como si fueran al nivel de los primogénitos de él. Y entonces el hijo mayor era Manasés y el menor era Efraín. Entonces, digamos que lo natural o lógico era que Israel pusiera su mano derecha, porque la mano derecha en la palabra de Dios habla de fuerza, ¿no? Por eso en la Biblia se habla mucho de la diestra de Jehová poderosa, o sea, su mano derecha. La mano derecha siempre da una idea de poder, de una posición privilegiada. Entonces, al poner al mayor en su mano derecha, era como mostrando que el que estaba en su mano derecha tenía una posición privilegiada, tenía un lugar más importante. Pero algo sucede que, dándose cuenta Israel, como que cruza las manos, ¿sí? Israel quería poner su mano derecha sobre el menor y no sobre el mayor, como la lógica y como José estaban pensando. Eso fue lo que pasó aquí. Entonces, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. O sea, la mano derecha no la puso sobre el mayor, la puso sobre el menor Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Dice, y algo importante que podemos recordar cuando vamos a seguir leyendo, y ahorita hago un comentario. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel con mayúscula, porque no es cualquier ángel, sino habla de el ángel de Jehová, o sea, Cristo, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, los está bendiciendo, y esta bendición que les está dando, dice, y el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios en cuya presencia, o sea, mis padres, Abraham e Isaac, caminaron con Dios. Pero esa frase de anduvieron, o sea, de caminar mis padres con Dios, esa relación que tuvieron con Dios, nos remonta aún antes de Abraham. O sea, toda esa línea piadosa que empezó con Abel, que vamos viendo sobre todo en Génesis 5. Abel, Set, Enos y toda esa descendencia, si ustedes se acuerdan, parte de esa descendencia piadosa, vemos que hubo un hombre que se llamó Enoc, su nombre significa dedicado, en Génesis capítulo 5. Enoc dice que caminó con Dios. También la Biblia habla de Noé y dice que Noé caminó con Dios también. Entonces, este versículo no nada más nos remonta a la relación tan cercana que llevaba Abraham con Dios, Isaac con Dios, sino los patriarcas antes del diluvio, como Enos caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Abraham caminó con Dios, ¿sí? Y hubo estos patriarcas piadosos que caminaron con Dios. O sea, esto es importante porque no somos llamados a una religión de domingo.
No somos llamados a una religión de 1 o 2 veces por semana. Somos llamados a caminar con Dios, pegados a Dios, dedicados a Dios 24/7. Entonces aquí dice, y bendijo José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y aquí esta palabra mantiene, quiero comentar algo que creo que es muy importante en el original. Ustedes saben que la Biblia en el Antiguo Testamento, digamos que el 99% de la Biblia del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Digo 99% porque tiene uno que otro versículo, creo que 2 o 3 porciones que fueron escritas en arameo, pero todo lo demás del Antiguo Testamento fue en hebreo. En hebreo está esta palabra, que hay una concordancia que se llama Strong, que es el número, la referencia 7462, porque esos como signos, pues es el idioma hebreo. Lo pronunciamos nosotros como Ra. Ra es pastor. Y habla de ese Ra, es como cuando dice Jehová es mi pastor, Jehová Ra. Jehová es mi pastor, es Ra en hebreo es pastor. Habla de cuidado, de apacentar, de pastar, ¿sí? Entonces, aquí el original, esa palabra mantiene, es como decir me pastorea. Entonces vemos aquí, al menos si mal no estoy por primera vez, una referencia a Dios como ese Ra, Jehová Ra, o sea, me pastorea. Me mantiene quiere decir me pastorea. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me pastorea, mantiene, desde que yo soy hasta este día. ¿Por qué vemos tantos pastores? Todos los israelitas se dedicaban a hacer pastoreo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de Dios, ese cuidado que tienen los pastores con esas ovejas. Esos pastores, ¿cómo las pastorean? Las guían a pastos verdes, o sea, las guían a lugares donde puedan alimentarse, nutrirse. Eso es lo que Dios hace con nosotros. No es que seamos borregos, porque mucha gente dice, no, es que es borrego porque sigues sin entender. No. Somos ovejas, ¿por qué? Porque somos apacentados por el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Entonces, aquí está diciendo, me has pastoreado, así como Jacob ejercía el oficio de pastor, estaba muy relacionado con ese cuidado de llevarlos a pastos verdes, de asegurar que se alimentaran esas ovejas, de asegurar que nadie entrara a robarlas, que nadie entrara a tomarlas. Ese cuidado y ese alimento de pastos verdes, él aprendió que ese cuidado, y aún mayor obviamente, era el cuidado que él recibió en su vida de parte de Dios. Dios lo pastoreaba. Qué diferente esta perspectiva que estamos viendo aquí de Jacob. O sea, está literalmente diciendo, Jehová me ha pastoreado, me ha alimentado, me ha cuidado hasta el día de hoy, ¿no? Porque es lo que hacen los pastores, cuidan a las ovejas, las defienden de los peligros, las guían a pastos verdes, las alimentan. Y está diciendo que ese es el cuidado que Dios ha tenido con él. Y dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes. Aquí venimos otra cosa. El ángel que me liberta, ángel con mayúscula habla del ángel de Jehová, que habla de Cristo, de Cristo. Ahora, esta palabra liberta, como repito, en el hebreo original en que se escribió la Biblia, habla de Gaal o Goel, ¿sí? En la referencia de la concordancia Strong, que es el número 1350, habla de redimir. Esa palabra es la misma que vemos en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9. Es la misma que en la Biblia se usa para pariente redentor. No nos vamos a meter a eso aquí porque sería hacerlo muy extenso.
pero a medida que estudiamos la Biblia aprendemos más y más. Aquí lo que puedo decir es que cuando él dice libertador, es la primera vez en la Biblia también que se habla de Dios como libertador o redentor, ¿sí? La palabra original, pariente redentor, libertador o redentor. El pariente cercano o el pariente redentor en el Antiguo Testamento era esa persona cercana a un familiar que lo libraba de la esclavitud, que lo libraba de peligros y que tenía ciertos cuidados especiales para esa persona, ¿no? Entonces, cuando él dice que el ángel que me liberta, o sea, el ángel que me redime de todo mal, o sea, que me salva de todo mal, que me libra de todo mal, que me saca de la esclavitud, porque algo que hacía el pariente redentor era sacar a su pariente cercano de la esclavitud, ¿sí? Si no podía pagar una deuda, entonces el pariente cercano lo redimía. Y eso es lo que hizo con nosotros, ¿sí? Él es nuestro redentor, es nuestro pariente cercano. ¿Por qué cercano? Porque se hizo como uno de nosotros. Dios, siendo Dios, todopoderoso, el Shaddai, se hizo cercano a nosotros. ¿Por qué cercano? Porque Él se hizo hombre, nació en esta tierra, vivió lo que nosotros vivimos, fue tentado en todo lo que nosotros fuimos tentados, pero no pecó. Se hizo cercano a nosotros para poder librarnos de la esclavitud del pecado, para poder salvarnos. Entonces, es la primera vez que se usa esta palabra como libertador, redentor de todo mal. Si ustedes se acuerdan en el capítulo anterior, cuando Faraón le pregunta a Jacob cuántos años tiene, y él contesta que sus años son muchos y también ha tenido una vida difícil. Pocos y malos, algo así contesta, ¿no? Pocos y malos han sido los días de mi vida. Vemos que aquí no suena tan pesimista como cuando le contestó a Faraón, pero ya habían pasado 17 años. 17 años desde que le contestó a Faraón que su vida había sido pues difícil, días malos. Ahora, 17 años después, nos da otra perspectiva de su vida, ¿sí? O sabemos que en esos 17 años Dios siguió tratando con Jacob y ahora él tiene otra perspectiva. La perspectiva que le dio a Faraón era humana. ¿Cómo se sentía? Sí, había tenido una vida difícil, pero ahora veía su vida desde una perspectiva eterna. Veía que a pesar de las dificultades, Dios lo había pastoreado. Había pasado con él, como dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Había visto a Dios mismo pastoreándolo y cuidándolo aún en los valles de muerte que pasó, y había visto a Cristo, ¿sí? Al ángel. Cuando habla del ángel, con mayúscula habla de Cristo, ¿sí? Dios hecho carne, Dios encarnado. Habla de Cristo como su redentor, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios se había revelado más y más a la vida de Jacob y que había cambiado su perspectiva de su vida. Dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Es tan así que si vamos a Hebreos 11, Hebreos 11, ...21... dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, o sea, la fe en Cristo. Por eso él habla de su redentor, de su pastor y su redentor. Por la fe en Cristo, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró.
Creo que ese de adorar en todo Hebreos 11 no, el único que dice y adoró fue Jacob, ese engañador, ese suplantador. En sus últimos días vemos esa evidencia de la fe en su Redentor y en esa fe bendijo a los hijos de José y adoró a Dios. Entonces la adoración es algo bien sublime y no necesariamente está relacionado con la música. Es un acto de creer a Dios, de obediencia a Dios. Y eso lo vemos en ese momento que bendijo a sus nietos. Vamos a regresar a Génesis. Dice que va a ser perpetuado su nombre en ellos, eso es importante, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Algo que vemos en todo, en todo Génesis es primero la mención de la primogenitura, ¿no? La primogenitura en lo natural era que el mayor tenía una posición privilegiada y debería recibir una doble porción de la herencia. Pero si vemos en la historia de la línea de los patriarcas de Abraham hacia adelante, no se cumple. No sé si se han percatado, ¿no? Primero, el hecho que nos habla de la primogenitura y es tan importante la primogenitura al grado que en la casa de Jacob, de Isaac, se hizo un lío entre Esaú y Jacob por la primogenitura. Nos habla de la importancia, y la importancia radica en que nos habla de Cristo. Él es el primogénito, ¿sí? Nos habla de Cristo, es la importancia. Otra cosa que vemos en esa primogenitura es que no se cumple en que el mayor la reciba, ¿sí? Si hacemos un recordatorio rápido de quién era el escogido, por ejemplo, Caín fue el primogénito de Adán y Eva, pero el que Dios escogió fue Abel. Entre los hijos de Noé, el que Dios escogió fue a Sem y no a Jafet. Abraham fue el que fue escogido y no fue Nacor ni Harán sus hermanos. De los hijos de Abraham, el primero que nació fue Ismael, pero el que fue escogido fue Isaac. De los hijos de Isaac, el primero que nació fue Esaú, pero el que fue escogido fue Jacob. ¿Sí? De los hijos de Jacob, los primogénitos hubieran sido primero Rubén y Simeón, pero Dios puso como preeminencia, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, a Judá. Y aquí en este caso estamos viendo que de los hijos de José, al que escogió fue Efraín, que era el menor. Entonces vemos como que el primogénito por nacimiento, que nuestra lógica, que en lo natural es el que entendemos que debe recibir, ¿no? Por ser el primero, es el que abre el vientre, es el que debe de recibir esa bendición. Dios nos sorprende,
porque Dios rompe nuestros esquemas lógicos. Muchas veces pensamos que el que debe hacer un servicio a Dios es el que le vemos más capacidad, el que le vemos más porte, pero Dios elige a quien Él quiere, a quien Él quiere. Eso es parte de su soberanía. Soberanía quiere decir que Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera. ¿Por qué Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera? Lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste, le veamos lógica o no le veamos lógica. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él nos hizo y nosotros no nos hicimos ni colaboramos o sea, no tenemos ningún derecho a nada. Él tiene derecho a todo. Entonces, vemos que no nos da las razones por las que Él escoge a alguien. Porque alguien puede pensar, bueno, hay gente que malamente ha llegado a decir que Dios escoge a alguien porque es mejor que los demás o porque Dios, que lo sabe todo, sabe que esa persona va a aceptar su voluntad. Pero vean a los que ha escogido, vean a Jacob. O sea, escogió a Jacob y Jacob era un engañador. Escogió a Judá, que en el capítulo 38 vemos que bajó a lo peor de lo peor, a él lo escogió. Y luego encontramos en el Nuevo Testamento que él escoge a lo vil y a lo menospreciado. Entonces, Dios no nos dice por qué escoge a alguien y tiene por qué, no nos informa y no tiene por qué informarnos. Lo que sí nos queda claro es que Él escoge a quien quiere y no necesariamente al que nació primero o al que pensamos que tiene más derecho a ocupar ese lugar o esa posición, sino que Dios escoge a quien Él quiere. Eso es algo que podemos ver. Otra cosa que podemos entender es que el concepto de primogenitura no está relacionado realmente con el primero que nace, sino más bien habla de quien tiene la preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? Preeminencia es privilegio, ¿sí? Quien tiene el lugar más alto, aquel que tiene el lugar que está encima de todo, ¿sí? El lugar central, el lugar preferente, el lugar privilegiado, el que tiene todos los méritos, el que está por encima. Entonces la primogenitura ya vimos que no habla del primero que nace, sino del que tiene la preeminencia, ¿sí? Del que tiene ese lugar. Aquí vemos que Jacob le dio la preeminencia al segundo hijo de José. O sea, entonces, si se fijan, la primogenitura no es tanto el que nace primero, sino al que se le da la preeminencia o el lugar privilegiado. ¿Y eso de quién nos está hablando? Volvemos, nos está hablando de Cristo. Vamos rápidamente a Colosenses 3:11. Aquí en Colosenses 1, no 3, Colosenses 1. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Cristo, ¿sí? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En el contexto, primogénito no es porque Jesús haya sido un ser creado. Cristo ya existía porque a lo largo de la Biblia entendemos que Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero los tres son uno. Entonces, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, siempre ha existido. Él es eterno, Él siempre ha sido Dios.
Cuando habla de primogénito no quiere decir que él fue creado, como lo dicen malamente y equivocadamente los testigos de Jehová, que Jesús fue un ser creado. No. O sea, Dios siempre ha existido, a él nadie lo creó. Sin embargo, él, en su misericordia y de una forma que no podemos explicar, vino a esta tierra, se hizo hombre, nació de una mujer llamada María, vino con el propósito de redimirnos y de salvarnos. A lo que se refiere que es el primogénito es que en él se originó todo lo que vemos, o sea, la creación, la hermosa y maravillosa creación que vemos fue hecha por él la hizo, por eso es el primogénito de toda la creación. Porque en él, y aquí lo explica, fíjense, porque en él, o sea, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces dice, y él es antes, aquí nos aclara, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. O sea, nos está diciendo que Cristo existía antes que todas las cosas. ¿Por qué existía antes? Porque Él es Dios. Él es Dios eterno. A Él nadie lo creó. Él siempre ha existido. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia dijimos que Él está sobre todo. Entonces, volviendo a Génesis, la primogenitura que vemos habla de uno, de Cristo, pero habla de preeminencia, que Él debe tener la preeminencia, ¿sí? Cristo. Pero vamos a regresar a Génesis. Yo sé que no es fácil, para mí no es fácil explicarlo. Y pudiésemos ahondar muchísimo más en cada versículo, pero sería demasiado extenso. Si algo no entienden, no se desanimen, sigan leyendo, porque pues la Biblia es completa y es tanto, o sea, es tanta revelación, tantas cosas tan importantes, tan grandiosas, que obviamente este libro no lo pudo haber escrito un hombre por sí mismo, sería imposible. Aquí vemos, vamos a seguir, dice, que mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, Efraín llegó a ser mayor que Manasés. No vamos a ir a esos versículos, pero a medida que estudies o estudiemos la Biblia, te vas a dar cuenta que Efraín fue tan importante que a la nación de Israel, porque más adelante vamos a ver que esa nación de Israel, esas 12 tribus, hubo una guerra civil y se separaron, y las 10 tribus del norte, que quedaron en el norte como si fueran otra nación, los profetas a veces en lugar de llamarle Israel le llaman Efraín. Tuvo tanta preeminencia Efraín que a veces a las 10 tribus se les llama con el nombre de Efraín. Y ese reino del norte que se separaron, tuvieron su capital, Samaria, que estaba dentro del territorio que se había asignado a Efraín, y muchas otras cosas más que podemos ver. O sea, a lo largo que vas estudiando la Biblia, ves cómo se cumplió esta palabra que Dios dio a través de Israel, cómo se cumplió que Efraín tuvo ese lugar de mayor relevancia que Manasés en la nación de Israel. Y dice, y los bendijo en aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés, y puso Efraín antes que Manasés, ¿no? Lo bendijo, en ti bendecirá Israel. Dice, y dijo Israel a José, he aquí, yo muero,
pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, ¿no? Y esa es una promesa para nosotros. Dice, yo muero, todos vamos a morir, pero Dios sigue con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros y Él nos va a llevar a nosotros nos va a llevar a nuestra morada eterna con Él. Dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Aunque no vemos una referencia aquí cuando esto sucedió, porque no nos habla en la historia que hemos leído cuando esto sucedió. Sin embargo, aquí está diciendo que a José le está dando esa porción especial que muchos piensan que es a lo que se refiere Juan 4:5, ¿no? Ese lugar físico. Pero hay algo importante que quiero aclarar aquí, que creo que es importante, es que hablando de la primogenitura, nos habla acerca de Cristo. Esa primogenitura, vemos que no es tanto el derecho a que haya nacido primero, sino de la preeminencia de alguien. Y eso habla de Cristo. Cristo es el primogénito, el que debe tener la preeminencia y el que habría de heredar todo, porque si ustedes se fijan, o habíamos comentado que el primogénito llevaba como algo especial una doble porción de la herencia. Pero a Cristo, Dios a Cristo, que se hizo hombre y que vino a morir por nosotros, a Él se le dio la herencia. Vamos rápido a Salmos 2. Y para mí es importante porque si no vemos a Cristo en esta historia, nos quedamos nada más con la historia de un hombre o de hombres. Y la Biblia no es la historia del hombre, es la historia de Cristo salvando al hombre. ¿Sí? Que todo es por Él y es para Él. Entonces, lo acabamos de leer en Colosenses, todo ha sido de Él, por Él y para Él. Salmo 2, 7. Este es un salmo que le llamamos mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque es un salmo que habla muy claramente acerca de Cristo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿A quién le está diciendo? A Cristo. Yo te engendré hoy. No que haya nacido Cristo, Él siempre ha existido, ¿sí? Pero Él se hizo hombre, vino a ser como uno de nosotros para salvarnos. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de herencia. Te voy a dar de herencia a las naciones y los confines de la tierra van a ser tuyos. O sea, habla de que Dios Padre le está dando como herencia a su Hijo todo, todas las naciones, toda la tierra, todo es para Él. Él es el heredero del Padre. Entonces, cuando hablamos que el primogénito era el que tenía según el derecho a esa doble porción de la herencia, y vemos, repito, dos cosas, que el primogénito no era el que nacía primero, sino era el que era escogido. Y vemos que, y en ningún momento vemos a lo mejor esa doble porción de la herencia. ¿A dónde se le da la doble porción de la herencia? Porque está apuntando hacia Cristo. Él es el heredero de todas las cosas. Es el heredero del Padre. Él es el primogénito, o sea, Él es el que tiene que tener la preeminencia en todas las cosas. Y otra cosa que vemos ahí en Génesis 48, creo que con esto termino, es que ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Tuvo 12. Siempre se hablan de 12 tribus. Pero siempre hay confusión porque vamos a ir viendo más adelante en los siguientes libros y luego dices, bueno, son 12, son 13, porque fueron 12 hijos varones de Jacob, pero José aquí, digamos, lo bendijo, pero más bien Jacob adoptó a los 2 hijos de José. Entonces son 13, ¿sí? Tuvo 12 hijos,
pero la herencia, digamos, la porción de la herencia lo dividió en 13 partes. No sé cómo explicarlo. Lo dividió en 13 partes. ¿Por qué? Porque en lugar de poner a José, puso a sus 2 hijos. Entonces vienen a ser 13 porciones, 13 partes. Pero siempre hablamos de 12 tribus, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de 12 tribus? Porque en la Biblia también los números son importantes, los números nos hablan de algo. El número 12 lo vemos en varias partes de la Biblia. Los 12 apóstoles, Jesús tuvo 12 apóstoles, por ejemplo, y vamos a ver 12 en varias partes de la Biblia, porque el número 12 habla del gobierno de Dios. Entonces, estas 12 tribus son 12 porque habla del gobierno de Dios, aunque realmente fueron 13. ¿Por qué? Porque el 12º hijo, bueno, no el 12º, pero José, en lugar de tomar a José, tomó a sus 2 hijos. Pero ¿por qué en la Biblia se mencionan 12? Porque la tribu de Leví no se le dio un territorio, y eso se ve más adelante en la Biblia. Cuando se reparten territorios en la tierra prometida, a la tribu de Leví no se le da porque era una tribu especial, era una tribu que escogió Dios para que se dedicara totalmente al ministerio. Entonces no me quiero adelantar a eso, ¿no? Pero a medida pero es importante tener el antecedente de por qué a veces vemos 13 o 12 tribus, ¿no? Entonces 12 porque fueron 2 hijos de José, 13 tribus porque en lugar de tomar a José, tomó a sus 2 hijos, se hacen 13. Pero ¿por qué a veces nada más hablan de 12 tribus? Porque la tribu de Leví era una tribu especial, es diferente, que no tuvo un territorio, que no se manejaba como las demás, porque fue una tribu que Dios tomó para un servicio especial para él. ¿Qué otra cosa vemos aquí importante? Que aquí se acaba la primogenitura. Ven que cada generación de patriarcas se iba pasando la primogenitura, ¿no? Se habla de una primogenitura que vemos que nunca le tocó al primero, sino el que Dios quiso. Entonces, aquí se termina eso, porque ya no hay alguien que reciba una doble herencia. La doble herencia que le pudo haber tocado a Rubén o a Simeón o a Judá se divide en 13 partes iguales al poner a los hijos de José. O sea, ya no hay alguien que tuviera una doble porción, sino la herencia total, ¿sí? La herencia total se divide en 13. Y esto nos habla de que ya no vamos a ver en el resto de la Biblia, en Éxodo en adelante, ya no se acaba esto de ir pasando la primogenitura o de generación en generación. Se termina porque ahora nadie recibe una doble porción, sino que se expande a 13, ¿sí? A 13. Y eso nos habla que ahora la primogenitura no estaba en una persona, sino estaba en toda la nación de Israel. Toda la nación de Israel había sido escogida, ya todos eran como los primogénitos, por decirlo así, y esa tradición de pasar la primogenitura a uno, aquí se termina. Eso es un punto importante. El otro que puedo mencionar, que podemos aprender, es la necesidad de nacer de nuevo, porque si se fijan siempre el que era escogido no era el primero, era el segundo. Nosotros nacimos la primera vez en carne, cuando nacimos del vientre de nuestra madre, pero necesitamos nacer de nuevo, una segunda vez, que es nacer en Cristo, porque Él es el escogido. Él es el escogido. Entonces, nacemos un día del vientre de nuestra mamá, pero en Juan capítulo 3, Dios le dijo a un estudioso llamado Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Necesita tu espíritu interior vivificarse, ¿sí? Necesita nacer Cristo dentro de tu vida. Todos nacemos con emociones y con cuerpo, pero nadie nacemos teniendo a Jesús dentro de nosotros. Y eso es importante, que Él nazca. Por eso nunca vemos que el primero es el escogido, sino es el segundo, porque habla de esa necesidad de ese nuevo nacimiento, que venga Cristo a nacer, porque Él es el escogido. Él es el que en todo debe tener la preeminencia. Creo que es algo
que cuando lo escuchamos a lo mejor por primera vez no es fácil de digerir, pero la palabra de Dios nos lleva a meditar y que podemos aplicarlo a nuestra vida en pedirle a Dios que Él realmente tenga la preeminencia, porque Él es el primogénito. ¿Qué tiene la preeminencia en tu vida? ¿Qué tiene la preeminencia? ¿Qué tenemos sobre todo? A nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Quién tiene la preeminencia? Porque estamos hablando de que el primogénito realmente es quien tiene la preeminencia, y leímos en Colosenses que Jesús es el que tiene que tener la preeminencia. Entonces, no dejemos esto como una historia del pasado, sino preguntémonos quién tiene la preeminencia en nuestra vida. El que debe tener la preeminencia debe ser Jesucristo.